tutorial número 6, parte 1, elementos de la geometría analítica. Texto guía, Stewart, Relin, Watson, precálculo, matemáticas para cálculo, sexta edición, análisis, ejemplo 2 de las páginas 84 y 85, ejemplo 3 de la página 85, ejemplo 8 de las páginas 88 y 89 y ejemplo 9 de la página 89. Bien, una vez se mostró en el recuadro azul la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos, pues el ejemplo 2, ¿qué va a hacer? Me va a presentar un escenario, una situación en donde vaya a aplicar dicha fórmula. Entonces me hacen la siguiente pregunta. ¿Cuáles de los puntos con coordenadas 1,2? Entonces vamos viendo aquí en el plano cartesiano. Tengo el punto P con coordenadas en x1. Aquí está el x1, recordemos esto. Y aquí está el menos 2. Esto forma un rectángulo y así es que yo localizo los puntos en un plano cartesiano. Me preguntan cuáles de los puntos con coordenadas 1, menos 2 o el punto Q con coordenadas 8,9, ese está aquí. Si usted mira, esto está aquí, esto es 8 y esto aquí es 9. ¿Verdad? Entonces esto es 9. Aquí está el punto con esas coordenadas. Bueno, eso no quedó bien escrito, pongámoslo bien aquí. Muy bien, aquí esto que queda bien escrito, el 9. Y nos acostumbramos a hacer todo bien. Entonces el 9. Bueno, ahí ya mejoró. Este es el punto Q. Entonces pregunta, ¿cuál de estos dos puntos, el punto P con coordenadas 1, menos 2 o el punto Q con coordenadas 8,9 está más cercano al punto con coordenadas 5,3? Esto sería 5 y aquí esto sería 3. Entonces la única manera de saber eso, ¿qué nos diría el sentido común? Eso no nos lo tiene que decir el libro. Pues la que tenga la distancia más pequeña, ¿verdad? Entonces aquí hay una distancia 1 y aquí hay una distancia 2. ¿Cuál está más cercano a este punto? El de menor distancia. Entonces para eso, ¿qué debo hacer? Debo calcular la distancia que hay desde P hasta el punto A y desde Q hasta el punto A. Comparo cuál de esas dos cantidades es el menor y esa es la que va a estar más cercano al punto con coordenadas, el punto A con coordenadas 5,3. Ese es el razonamiento. Entonces, para buscar la distancia aplico la fórmula. Entonces, distancia de P hasta A. Entonces, desde aquí. Entonces, desde aquí voy a calcular esta distancia. Entonces, lo primero que hago es resto las x. 5 menos 1, aquí está, 5 menos 1 y elevo al cuadrado. Resto las y. 3 menos menos 2. 3 menos menos 2. Y elevo al cuadrado y saco raíz cuadrada. Bueno, ahora una vez coloqué de manera correcta las coordenadas x, y, hice la resta, hago las operaciones. A 5 le quito 1, 4 al cuadrado. Esto da menos por menos más. Esto me da 5 al cuadrado. Esto me da 16. Esto me da 25. Si yo sumo esto me da raíz cuadrada de 41. Ya tengo la distancia que hay desde P hasta A. ¿Listo? Aplicando la fórmula de distancia. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la distancia que hay desde Q hasta A. Entonces, miren que estoy aplicando la fórmula de distancia. Voy a aplicar la que hay desde Q hasta A. Para eso resto las X. 8 menos 5 o, en este caso, el libro dijo 5 menos 8. Aquí está. El orden no va a importar de pronto por el cuadrado. Y 3 en la Y menos 9. Ahí está. Hago las respectivas operaciones. A 5 le quito 8, esto me da menos 3 al cuadrado. A 3 le quito 9, esto me da menos 6 al cuadrado. Esto es 9 positivo. Esto es 36. Si yo sumo, esto me da 45. Conclusión. Esto demuestra que la distancia de P a A, esta distancia desde aquí hasta aquí, es menor que esta otra distancia. Claro, la distancia raíz cuadrada de 41 es menor. Ahí tenemos que raíz cuadrada de 41 es menor que raíz cuadrada de 45. De modo que, ¿cuál es la conclusión? ¿Quién está más cercano? Está más cercano al punto A. Bien, ese es el ejercicio
que nos ilustra el libro aquí en el ejemplo 2 para aplicar fórmulas de la fórmula para distancia. Ejemplo 3. Aplicar la fórmula del punto medio. Bueno, ya me dijeron cómo era la fórmula. Ahora que esperaba que en un ejemplo me lo colocaran y me permitieran profundizar y entender más. Demuestre que el cuadrilátero, es decir, la figura con 4 lados, ¿verdad? Cuyos vértices son P, 1, 2, aquí están los vértices. Vamos a ir señalándolos aquí en el plano cartesiano. Aquí están los vértices de esta. Estos son 1, 2, aquí están estos vértices. 1, 2. Q, vértice es 4, aquí está 4 y 4. Entonces los vértices de estos son 4,4, estas son las coordenadas. El otro vértice me dicen que R tiene 5, entonces aquí están las respectivas coordenadas, X5 y 9. Entonces esto es trabajar con un sistema de referencia cartesiano. Entonces aquí está 5,9. Por ejemplo, cuando usted esté desarrollando esta tarea en la programación, usted debe escribir todos estos detalles. Por ejemplo, no aparecen las coordenadas, usted la va escribiendo, va haciendo su dibujo de nuevo. Para ese, vamos a poner una flechita aquí porque no se escribe bien ahí. Entonces sería 2 en X y 7 en Y. Listo, ya escribí las coordenadas. Esos son los vértices de esta figura que tiene 1, 2, 3, 4 lados iguales de ese cuadrilátero. Me dicen que demuestre que el cuadrilátero con vértices es un paralelogramo. Un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos. Por ejemplo, este lado de aquí, vamos a señalarlo con este color. Este lado de aquí es paralelo con este lado de acá. Y este lado de aquí es paralelo con este lado. Es una figura que cumple esa condición, que sus tiene parejas de lados paralelos, como se indicó. Y me dicen que pruebe que es un paralelogramo si hago lo siguiente. Al probar que las diagonales se bisecan entre sí, quiere decir que se cortan entre sí, ¿verdad? En el mismo punto. O sea, si yo llego a mostrar que ellas se están cortando entre sí, pues tendría que ser en el mismo punto. Vamos a ver cómo se desarrollaría ahí el proceso. Entonces, nuevamente, uno vuelve y lee el enunciado varias veces hasta que le quede claro, desarrolla el ejercicio y vuelve y lo lee. Demuestre que el cuadrilátero con vértices, estos vértices, ahí están los 4 vértices, es un paralelogramo al probar que sus diagonales se bisecan entre sí, se cortan entre sí. Entonces, solución. Si las dos diagonales tienen el mismo punto medio, es lo que me están diciendo, entonces deben bisecarse entre sí. Entonces ahí está la conclusión. Si tienen el mismo punto medio. ¿Qué me toca hacer? Coger cada diagonal y calcularle el punto medio. Eso es lo que se va a desarrollar. Entonces cojamos la diagonal de PR, la diagonal que va desde aquí hasta aquí. ¿Cuál es el punto medio? Entonces cogemos las X, 5 más 1, sumo y divido en 2. Cojo la Y, 9 y 2, eso me da 11 y divido entre 2. Coordenadas del punto medio de esta diagonal son las coordenadas 3,11 medios. Y ahora la diagonal del punto QS. Para la diagonal del punto QS procedemos de esta manera. Entonces aquí cojo Q y S. Entonces sumo las X. Las X es 2 más 4. Ahí está. O 4 más 2. Dividido en 2. Promedio. Y las Y serían 7. 7 aquí con esta otra que es 4. 7, 4 más 7 o 7 más 4 sobre 2. Al hacer esta operación me da 6 dividido 2, esto es 3, y 11 dividido 2, punto medio. ¿Qué tenemos? Que tienen el mismo punto medio. De modo que cada diagonal se biseca a la otra, la corta, como se ve en la figura 7. Aquí lo ilustran en la figura 7. Un teorema de la geometría elemental
dice que el cuadrilátero es por lo tanto un paralelogramo. Aquí ya esto lo sacan de allá de una información de la geometría euclidiana. Entonces, con eso corroboran el ejercicio. Pero ¿qué fue lo de fondo? Lo de fondo es poder usar la fórmula del punto medio. Bien, ejemplo 8, entonces miren, vamos a ver qué me enseña el libro en el ejemplo 8. Recuerden que siempre que yo vaya a interpretar un ejemplo, yo debo preguntarme, bueno, ¿qué es lo que me está enseñando? ¿Qué es lo que debo aprender si es que no lo tengo claro? Entonces, en este caso estamos en el escenario, en el contexto de gráficas de circunferencia. Y me dicen grafique la ecuación y grafique la ecuación. Ya yo sé que esta ecuación está centrada en el origen. Entonces simplemente lo que uno dice es HK, pone 0, 0 y radio, aquí es radio al cuadrado. Pero como es radio al cuadrado, esto es igual a 25, saca la raíz cuadrada, no más o menos, no vaya a poner más o menos porque esto es positivo, no puede ser un radio negativo, y esto es 5. Entonces usted coge en la punta del compás, centra aquí y abre el compás 5 unidades. Traza y genera la gráfica de ese círculo. Reescribiendo la ecuación de esta manera, entonces miren lo que hacen aquí. Ahora si usted dice, mire, esto es 25. Vemos que esta es una ecuación de la circunferencia de radio 5 en la forma estándar, centrada en el origen x, más y cuadrado igual a r cuadrado de radio 5 y su centro en el origen 0, 0. El origen 0, 0. Su gráfica se ilustra en la figura 13. Aquí está ilustrada, listo, ya entendimos lo que hicieron aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo para esta otra. En esta otra que vemos, que el centro HK ya no es el origen, ya es un punto que está desplazado en otras coordenadas. En este caso ubicamos el centro y decimos que H es 2, porque recuerden que la fórmula es X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R cuadrado. Entonces hacemos similitudes de la fórmula y lo que me dan y decimos que el centro es 2, H vale 2, coma, y K vale, como esto está positivo, K debe ser menos para que dé positivo. Entonces menos 1. Vemos que la ecuación de la circunferencia y el radio es 5, porque pasa lo mismo. Si esto es 25, raíz cuadrada de 25 es 5 y radio es 5. Entonces, ¿usted qué debe hacer? Se va y busca el centro, que es el punto con coordenada 2 en X menos 1 en Y. Este es el centro. Coge la punta del compás, abre el compás y la abertura debe ser de 5 unidades y dibuja el espacio geométrico que se denomina la circunferencia. Bueno, y debe ser de esperar múltiples escenarios en donde me piden hallar la ecuación de una circunferencia. Eh, Veamos en este ejemplo cómo sería la situación. Me dicen hallar la ecuación de una circunferencia y qué datos me dan, qué información me dan. Me dicen encuentre la ecuación de una circunferencia con radio 3 y centro 2, menos 5. Bueno, esto realmente no requiere ningún, digamos que su desarrollo no tiene mayor complique que aplicar la fórmula de la circunferencia con centro HK. Entonces usted dice, mire, X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado es igual a R cuadrado. Entonces, usted conoce el centro, sí, sabe que H es 2, ¿verdad? H es 2 y que esto es menos 5. Entonces, ¿qué le queda? X menos 2 al cuadrado, ya tiene construida esta parte más, menos por menos más, Y más 5 al cuadrado. El radio es 3, al elevarlo al cuadrado queda 9. Listo, resuelto la parte A, que me dicen encuentra la ecuación de la circunferencia. Miren, aquí está. Tiene centro 2 en X y en Y menos 5. Y el radio ya sabemos que es 3.
y esa es su respectiva ecuación. Encuentre la parte B, encuentre la ecuación de la circunferencia que tiene puntos, los puntos. Entonces me dicen acá, entonces aquí puedo empezar a mirar cómo desarrollar la parte B. Hagámosla en otra parte del tablero. Bien, entonces encuentre la ecuación de la circunferencia que tiene los puntos con coordenadas 1,8 y 5,-6 como los extremos de los puntos extremos de un diámetro. Bueno, lo primero que hay que recordar que un diámetro es la cuerda o el segmento de recta que pasa por el centro y va de un punto a otro punto. Bueno, esta pulso sí quedó como bien, no quedó como muy bonita ese diámetro, ¿verdad? El diámetro recordamos que es 2 veces el radio. Es decir, que aquí tengo un radio, aquí tengo el otro radio. El diámetro es 2 veces el diámetro es igual a 2 veces el radio. Bien, ese tiene que pasar por el centro, es este segmento de recta. Entonces me dicen que encuentre la ecuación de la circunferencia. Entonces ya yo sé que la ecuación de una circunferencia en forma general siempre va a tener esta, centrada en HK, va a tener esta fórmula. Entonces lo primero que debo preguntar es ¿cuál es el centro? ¿Cuál es HK? ¿Cuál es HK? En este caso yo no conozco el centro. Miren que el ejercicio directamente no me está dando el centro. Me está dando es el diámetro de la circunferencia que tiene estos extremos, las coordenadas 5,-6, aquí va -6, aquí va 5, y la coordenada 1, aquí va el 1 y en el y va el 8. Me están dando es este diámetro. Entonces, ¿cuál viene siendo el centro? Viene siendo el punto medio. Por eso es que escriben aquí. Primero observamos que el centro es el punto medio del diámetro PQ, P y Q. De modo que la fórmula del punto medio me da el centro, es decir, sumo las x, 1 más 5 y divido en 2, sumo la y, 8 más -6, o sea, queda 8 menos 6, o sea, usted coloca así 8 más -6, pero como es menos, como es más por menos, da menos aquí, y divide entre 2. ¿Esto qué le da? 6 dividido 2 es 3, y aquí ¿qué le da? 2 dividido 2, esto es 1. Listo, acabo de hallar HK. Es decir, que ya usted tiene este dato y este dato. Entonces, este dato es X es aquí el centro, en este caso sería, bueno, me dicen que voy a hallar el radio. Para el radio, no, aquí lo que están haciendo es para el radio, aquí ya tengo este dato, que es el centro, que es 3, aquí va un 3 y aquí va un 1. Ahora, para hallar el radio, hallan la distancia del punto con coordenadas 1, 8 y el centro, que es el punto medio. Recuerden que la fórmula de distancia dice raíz cuadrada, vamos a hacerla aquí, de 3 menos 1, resta las x, 3 menos 1, eleva al cuadrado, más, resta la y, 1 menos 8, eleva al cuadrado, ¿y qué le queda? Le queda que este es r. Pero aquí no ven la necesidad de sacarle la raíz, entonces quitan y lo dejan r cuadrado. Aquí hacen la operación, esto cuánto le da, 2 al cuadrado, esto le da menos 7 al cuadrado, esto le da 4, esto le da 7 por 7, 49 y esto le da 53. Es decir que ¿cuánto es r cuadrado? Es 53. Acaba usted de escribir la ecuación de la circunferencia, pero de manera indirecta. Y así usted se va a encontrar, puede ver que el libro le ilustra más situaciones y le coloca ejercicios donde tiene más situaciones, donde usted va a requerir de todos estos elementos, fórmula del punto medio, fórmula de distancia, recordar conceptos geométricos. Bien, en la referencia tenemos el libro que se ha usado, el que está citado en su norma APA, y el tablero que se manejó es el OpenBoard.